primer obstáculo que nosotros siempre hemos planteado, cuáles son las razones de que seguimos teniendo tan poca cantidad de mujeres en cargos de representación popular, el primer y gran obstáculo es que seguimos teniendo pocas mujeres compitiendo. Y la elección municipal no fue una excepción. Si bien aumentó la cantidad de mujeres que competían, llegamos solo en términos de lo que eran toda la competencia para alcaldesas o alcaldes, eran solo 19% del total de candidatos que competían mujeres, y en las concejalías sí se produjo un salto más importante, pero se llegó al 31%. O sea, siguen siendo una minoría. Para alcaldes, más del 80% de los candidatos en competencia eran hombres. Por lo tanto, era difícil aumentar de manera muy significativa la cantidad de electas. Las diferencias de candidaturas por regiones son importantes. Como les decía antes, hay regiones que llevaban muy pocas mujeres en competencia. El tamaño de la región parece ser de la comuna parece ser una característica importante, y eso creo que es algo que hay que seguir explorando. Parece que en las comunas más grandes es donde los partidos nominaron en mayor proporción a las mujeres. Puede ser porque los tamaños de las listas eran mayores y eso les facilita la incorporación. Y mientras más pequeña la lista, aquí 6 concejales, 8 concejales, 10 concejales, donde en las listas más grandes los partidos incluían a más mujeres. Algunos bloqueos que se mantienen y se arrastran tienen mucho que ver con el rol de los partidos. Nosotros seguimos hablando, los partidos siguen siendo, como decimos en ciencia política, los porteros del poder, ¿no? Ellos tienen la llave de entrada, son los que controlan quiénes entran y quiénes no entran a los cargos de poder. A pesar del debilitamiento del sistema de partidos, los partidos siguen cumpliendo un rol clave en la definición de candidaturas y en la definición de nominaciones para cargos de designación. Entonces, los partidos definen los candidatos, y lo que vemos es que los comités de búsqueda y de nominaciones siguen siendo fundamentalmente espacios profundamente masculinos. Incluso cuando las mujeres llegan a las directivas de partido, rara vez las mujeres son las especialistas electorales, rara vez están en los comités electorales que definen las listas. Vemos que, a pesar de que esto era una prioridad para el gobierno, a pesar de que se discutió durante un año la ley de reforma electoral con las cuotas durante el 2013, que fue aprobada en febrero, se promulgó en febrero del 2015, hoy día aparece noticia en La Tercera: partidos de la nueva mayoría conforman grupo de trabajo para ver cómo van a implementar las cuotas de género. Entonces uno dice, 3 años después, y seguimos escuchando los mismos argumentos que escuchábamos en el Congreso en el 2013 y el 2014. Es que es difícil, es que no hay mujeres, es que no sabemos cómo vamos a conciliarlas con las cuotas, con las primarias. Pero lo que a mí me parece más preocupante aún es que se plantea abiertamente, hoy día en La Tercera, les invito a leer la noticia, dicen los secretarios generales, es que las cuotas complican la lista única de la nueva mayoría porque tenemos que llegar a un acuerdo de lista única. ¿Qué hay detrás de ese comentario? Que yo creo que es lo más preocupante. Es que las mujeres no son de la nueva mayoría. O sea, las mujeres no son de los partidos. Es como nosotros tenemos que hacer nuestra lista, nos complica tener que meter a estas otras que son de afuera, digamos. Entonces, ciertamente ahí hay una clara evidencia, y a mí me gusta, por ejemplo, yo creo que es un tema muy relevante saber quién está en ese grupo de trabajo para ver cómo vamos a implementar las cuotas. ¿Qué se requiere como de cara para enfrentar este desafío? Una estrategia clara de los partidos. Estrategias, comités de búsqueda, identificación de candidatas, acompañamiento, planes de financiamiento, planes de campaña y movilización de electores. Se necesita movilizar al voto duro y al voto blando y al voto en general. Hay que identificar los distritos donde los partidos pueden elegir nuevos parlamentarios, y eso yo creo que es algo que se está haciendo tardíamente desde las mujeres. Los partidos todos han hecho simulaciones. Con la ampliación de la magnitud de los distritos, los partidos tienen claro dónde tienen posibilidades de elegir más diputados y más senadores. O sea, lo tienen totalmente claro. Entonces, lo que hay que pelear no es solamente el 40% genérico, estar en todas partes. Hay que pelear los cupos donde los partidos pueden elegir efectivamente nuevos integrantes al Congreso, si es que no están asegurados, si es que no van a elección los incumbentes. Entonces, es importante la estrategia, el diseño y las simulaciones, ¿no? Y también hay que buscar candidatas elegibles, y eso a veces es difícil, pero no se puede, no todas
tenemos las mismas, alguien me decía, bueno, yo por ejemplo no he ganado ni siquiera una elección para presidenta de curso, nunca he competido para nada. O sea, no todas tenemos las mismas habilidades para ser candidatas. Y eso también hay que tenerlo presente. Es necesario buscar personas, mujeres que tengan las habilidades y las competencias y puedan ser competitivas. Por último, y el otro día, hace un mes, no recuerdo, el Instituto de Igualdad organizó un conversatorio más pequeño con mujeres de partidos de la nueva mayoría en general, y una de las asistentes de otro de los partidos de la nueva mayoría decía que en su partido hoy día ya no se estaba hablando de candidatas, se hablaba de acompañantes. Porque necesitamos un acompañante para el senador, hay que buscar acompañantes para el distrito 4, necesitamos acompañantes en la región de los lagos. Entonces yo creo que acá el desafío central es que hay que romper con ese estado mental que tienen las dirigencias de partido y plantear que las mujeres no son ni arroz graneado ni acompañantes. Muchas gracias. En promedio las cuotas funcionan y funcionan bien, aumentan la participación de las mujeres en política. Esto es importante, simplemente pensándolo como un embudo, digamos, va a haber más mujeres, eso es bueno, es importante en términos culturales, que una niña que esté ahora en el jardín de infantes sepa que puede ser presidenta, es súper importante. En Chile, por suerte, eso ya existe, que puede ser diputada, que puede ser senadora. Se amplía el mapa cognitivo de el futuro de nuestras niñas, y eso para mí es súper importante. Sin embargo, las cuotas no son suficientes, ¿sí? Son necesarias, pero no son suficientes. ¿Qué sabemos entonces de la aplicación de cuotas en el mundo? ¿Cuándo van a funcionar mejor? Van a funcionar mejor con representación proporcional, check, ¿no? Eso lo tienen con la nueva ley. Bueno, más o menos, porque los distritos son un poco chicos, ¿sí? Pero bueno, podría ser mejor en distritos más grandes. Funciona mucho mejor cuando las listas son cerradas y bloqueadas. Eso en Chile es un problema, ¿sí? Es un problema potencial porque el voto preferente hace que la gente suela votar más a las personas, a los candidatos más conocidos, que suelen ser hombres, ¿sí? Así que por ahí un pequeño acto revolucionario es: mujeres voten mujeres. Es importante la sororidad entre nosotras. Estamos en una sociedad de consumo que lo único que hace es ponernos unas en contra de las otras. La sororidad es esta solidaridad en este contexto patriarcal que nos excede y que de a poco se puede ir cambiando con este tipo de actitudes. ¿Qué tipo de mujeres necesitamos? Necesitamos feministas más modernas, feministas interseccionales, no feministas que se queden en un discurso simplemente de la igualdad, sino feministas que celebren la diferencia, feministas de la diversidad, feministas que trabajen con grupos desaventajados en lo económico, que trabajen con grupos étnicos también rezagados, con todos los demás grupos oprimidos que puedan pensar, con minorías, con diversidades sexuales, con personas transgénero. Ese es el tipo de legisladora que necesitamos. Necesitamos muchas mujeres y ojalá que de estas muchas mujeres, muchas de ellas cumplan con esta función de impulsar realmente desde lo formal cambios estructurales atenientes a la igualdad de género que eventualmente van a generar el cambio cultural que creo que todos anhelamos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Un aplauso, por favor. En relación a los ámbitos de autonomía física, de respeto a las decisiones de las mujeres, yo quisiera también comentarles que ya el día 25 de noviembre y en estos días está abriéndose paso en la profusa agenda legislativa para poder incorporarse ya en las comisiones de trabajo del Parlamento. La presidenta y los ministros y ministras que trabajamos en ello firmaron el proyecto de ley que consagra el derecho de todas las mujeres a una vida libre de violencia. Este es un proyecto de ley que va a buscar en primer lugar poder generar ámbitos de acción y de detección de violencias en lo extrafamiliar, en primer lugar, y por lo tanto que podamos ir por la violencia física, la violencia sexual, la violencia simbólica y la violencia económica que ocurre fuera del ámbito familiar, por lo tanto en el espacio público, en los centros laborales o centros educacionales o en otros espacios.
Comentarles también que la agenda de género se comprometió los primeros días del primer año de gobierno de la presidenta Bachelet, en el mes de abril, a implementar 25 nuevas casas de acogida. A la fecha de hoy hay 18 casas de acogida ya implementadas de esas 25. Son Tocopilla, Quillota, San Bernardo, Puerto Montt, Ovalle, Vallenar, Rancagua, Peñaflor, Los Ángeles, Río Bueno, Puerto Natales, Victoria, Cañete, Linares, Curicó, Chañaral, Iquique y en estos días Villarrica. Nos quedan dos casas más del compromiso de las 8 de este año, que serían Maipú y San Antonio, y luego las últimas 5 para el año 2018. Por otro ámbito, en otros compromisos que se hizo desde la agenda de género estuvo, por supuesto, el sistema electoral binominal. Ustedes han tenido, por lo que yo alcancé a escuchar, un espacio de trabajo más detallado en relación a aquello. Yo solo quiero comentarles muy brevemente en esto, es que efectivamente uno logra legislar para los tiempos y los acuerdos también políticos que puede sustentar. Yo quiero recordar lo que aquí la presidenta ha dicho públicamente varias veces. Ella no quería un sistema de paridad de género, un 60-40 en las candidaturas. Ella hubiera preferido un sistema de electividad de un 60-40, ¿no? Pero lo que logramos tener para respaldar en votación fue en las candidaturas. Entonces, lo digo porque no es que no se nos haya ocurrido, es que aquí tenemos a la Pati Silva, ex subsecretaria de SECPRES, sabe perfectamente, y también estaba por aquí el Álvaro Lizalde como ex ministro vocero. Nos tocó a todos estar en esta discusión, precisamente el Álvaro estuvo a cargo también mucho de estas temáticas y sabe qué es lo que se podía lograr. Entonces, en ese sentido, lo que se ha hecho en el marco del sistema, de la reforma al sistema electoral binominal, por uno más proporcional, es poder incluir el criterio de paridad de género. Y yo voy a reivindicarlo como criterio de paridad de género porque lo que más tenemos que transmitirle a todas las colectividades políticas es que no es una ley de cuota. La cuota no es el 40%, es que como mínimo haya 40% de mujeres en las listas de candidatura y hombres y mujeres no superen el 60%. Por lo tanto, que sea variable, que no nos quedemos 20 años pegados solo en el 40%. Lo digo de verdad como un esfuerzo, porque es un esfuerzo entre todas y todos. Nosotros hicimos también indudablemente varios ámbitos de trabajo comparado de las legislaciones. Nosotros no tenemos un sistema de votación por lista, estuvo puesto en el debate en algún minuto. Votamos por candidatos o candidatas al interior de cada una de las listas. Por lo tanto, fuimos viendo cómo podíamos asegurar que este criterio de paridad de género fuera cumplido finalmente por las colectividades políticas y que no hubiera algunas trampas, ¿no? En varios de la legislación comparada, echa la ley, echa la trampa, en varios otros lados, no solo en nuestro país. Entonces, nos dimos cuenta que en donde se votaba por lista se cumplía con las cuotas o los criterios de paridad, pero iban al final de la lista, por lo tanto siempre los primeros eran hombres y salían electos hombres. Entonces, lo que hicimos acá fueron tres incentivos, uno más negativo, bien negativo, y otros dos más positivos. Uno que tiene que ver con que aquella colectividad o pacto que no cumpla con el criterio de paridad de género no se le da por reconocida su inscripción legal para las próximas elecciones parlamentarias. Tiene que cumplir el criterio de 60-40. Ese es el más negativo. Los incentivos positivos tienen que ver también con decirle no deje sola a sus candidatas, no la lleven a aquellos distritos o en circunscripciones en donde su partido o su colectividad o su conglomerado no tiene posibilidades de elección, ¿no? Para cumplir solo con el criterio de paridad. Acompáñela, refuércela, vaya y esté con ella, dele la posibilidad de electividad, porque si su candidata sale electa, va a haber un incentivo económico también para el partido que pueda seguir siendo utilizado en formación, por ejemplo, de más mujeres dirigentes. Y finalmente quiero dar cuenta de un ámbito bien relevante, que si bien no se hizo con perspectiva de género, tiene una clara consecuencia en las mujeres de nuestro país, y que es la gratuidad en la educación. El dotar de gratuidad en la educación hoy día está haciendo que el 52,2% de los estudiantes que actualmente en el 2016 tengan gratuidad en nuestro país, de los 135.000, 138.000 estudiantes que lo tienen, sean mujeres. Está promoviendo que más mujeres estén ingresando también a estudiar estudios superiores.
Pero también quiero comentarles desde lo cualitativo, que es desde los aspectos que a mí por lo menos más me convocan y me conmueven de las políticas públicas, que es cuando las jóvenes, las mujeres que están decidiendo estudiar, que están hoy día con gratuidad, te dicen, yo no hubiera podido entrar a estudiar si no hubiera habido gratuidad. Me atreví a postular solo porque hubo gratuidad. Estoy estudiando la carrera que yo quiero, la carrera de mis sueños, no la que mis papás me podían pagar. Estoy estudiando la carrera que yo quería y no la más corta para salir a trabajar. Son cambios fundamentales también en las expectativas de las mujeres de nuestro país, pero también son cambios fundamentales si analizamos la otra cara del testimonio. Las madres de esos jóvenes hombres y mujeres que están estudiando con gratuidad, trabajadoras de casa particular, manipuladoras de alimentos, muchas trabajadoras del retail, trabajadoras en general que ganan el ingreso mínimo en nuestro país. Gracias a la gratuidad, por primera vez voy a tener un sueldo para solventar mi familia y que no se vaya en directo a la educación de mis hijos. Estos son parte de los avances de la agenda de género del programa de gobierno de la presidenta Bachelet. Estos son los compromisos, indudablemente nos falta mucho por avanzar, no solo en los compromisos que tenemos, que hemos ido cumpliendo con nuestra agenda de género y con el programa de gobierno de la presidenta, sino que nos falta muchísimo avanzar como país. Pero esperamos indudablemente dejar puestas las bases para que Chile se pueda seguir pensando a sí mismo en más transformaciones que le permitan más igualdad, más equidad, más justicia social. Muchas gracias.